Hola, mi nombre es Raúl Catari y hoy les voy a leer Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. El loro pelado. Había una vez una banda de loros que vivían en el monte. De mañana temprano iban a comer choclos a la charca y de tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos y tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos para ver si venía alguien. Los loros son tan dañinos como la langosta porque abren los choclos para picotearlos, los cuales después se pudren con la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer guisados, los peones las cazaban a tiros. Un día un hombre bajó de un tiro a un loro, centinela, el que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. El peón lo llevó a la casa para los hijos del patrón. Los chicos lo curaron porque no tenía más que una ala rota. El loro se curó muy bien y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito, aprendió a dar la pata, le gustaba estar en el hombro de las personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja. Vivía suelto y pasaba casi todo el día en los naranjos y eucaliptos del jardín. Le gustaba también burlarse de las gallinas a las 4 o 5 de la tarde, que eran la hora en que tomaban el té en la casa. El loro entraba también en el comedor y se subía con el pico y las patas por el mantel a comer pan mojado en leche. Tenía locura por el té con leche. Tanto se daba Pedrito con los chicos y tantas cosas le decían las criaturas que el loro aprendió a hablar. Decía, buen día, lorito, rica la papa, papa para Pedrito. Decía otras cosas más que no se pueden decir porque los loros, como los chicos, aprenden con gran facilidad malas palabras. Cuando llovía, Pedrito se encrescaba y se contaba a sí mismo una porción de cosas muy bajito. Cuando el tiempo se componía, volaba entonces gritando como un loco. Era como no se ve, un loro bien feliz que además de ser libre, como lo desean todos los pájaros, tenía también, como las personas ricas, su life o'clock tea, su té de las 5 en punto. Ahora bien, en medio de esta felicidad, sucedió que una tarde de lluvia salió por fin el sol después de 5 días de temporal y Pedrito se puso a volar gritando. Qué lindo día, lorito. Rica papa, la pata Pedrito, y volaba lejos hasta que vio debajo de él, muy abajo, el río Paraná, que parecía una lejana y ancha cinta blanca, y siguió volando hasta que se asentó por fin en un árbol a descansar. Y he aquí que se pronto vio brillar en él su suelo a través de las ramas, dos luces verdes como enormes bichos de luz. ¿Qué será? Se dijo el loro. Rica papa, ¿qué será eso? Buen día, Pedrito. El loro hablaba siempre así, como todos los loros, mezclando las palabras sin ton ni son, y a veces costaba entenderlo. Y como era muy curioso, fue bajando de rama en rama hasta acercarse. Entonces vio aquellas dos luces verdes, eran los ojos de un tigre que estaban agachado, mirándolo fijamente. Pero Pedrito estaba tan contento con el lindo día que no tuvo ningún miedo. Buen día, tigre, le dijo la pata a Pedrito. Y el tigre, con esa voz terriblemente ronca que tiene, le respondió, buen día. Buen día, tigre, repitió el loro. Rica papa, rica papa, rica papa. Y decía tantas veces rica papa porque ya eran las 4 de la tarde y tenía muchas ganas de tomar té con leche. El loro se había olvidado de que los bichos del monte se toman té con leche y por esto lo convidó al tigre. Rico té con leche, le dijo. Buen día, Pedrito. ¿Quieres tomar té con leche conmigo, amigo tigre? Pero el tigre se puso furioso porque creyó que el loro se reía de él y además como tenía a su vez hambre, se quiso comer al pájaro hablador, así que le contestó, bueno, acércate un poco, que soy sordo. El tigre no era sordo, lo que quería era que Pedrito se acercara mucho para agarrarlo de un zarpazo. Pero el loro no pensaba sino en el gusto que tendrían en la casa cuando él se presentara a tomar té con leche con aquel magnífico amigo. Y voló hasta otra rama más cercana del suelo. Rica papa en casa, repitió gritando cuanto podía. Más cerca no oigo, respondió el tigre con su voz ronca. El loro se acercó un poco más y dijo, rico té con leche. Más cerca todavía, repitió el tigre. El pobre loro se acercó aún más y en ese momento el tigre dio un terrible salto, tan alto como una casa y alcanzó con la punta de las uñas a Pedrito. No alcanzó a matarlo, pero le arrancó todas las plumas del lomo y la cola entera. No le quedó una sola pluma en la cola. Toma, rugió el tigre, anda a tomar té con leche. El loro, gritando de dolor y de miedo, se fue volando, pero no podía volar bien porque le faltaba la cola que es como el timón de los pájaros.
Volaba cayéndose en el aire de un lado para otro, y todos los pájaros que le encontraban se alejaban asustados de aquel bicho raro. Por fin pudo llegar a la casa y lo primero que hizo fue mirarse en el espejo de la cocinera. Pobre Pedrito, era el pájaro más raro y más feo que pueda darse. Todo pelado, todo rabón y temblando de frío. ¿Cómo iba a presentarse en el comedor con esa figura? Voló entonces hasta el hueco que había en el tronco de un eucalipto y que era como una cueva y se escondió en el fondo tirititando de frío y de vergüenza. Pero entre tanto en el comedor todos extrañaban su ausencia. ¿Dónde estará Pedrito?, decían. Y llamaban: Pedrito, rica papa, Pedrito, té con leche, Pedrito. Pero Pedrito no se movía de su cueva ni respondía nada, mudo y quieto. Lo buscaron por todas partes, pero el loro no apareció. Todos creyeron entonces que Pedrito había muerto y los chicos se echaron a llorar. Todas las tardes a la hora del té se acordaban siempre del loro y recordaban también cuánto le gustaba comer pan mojado en té con leche. Pobre Pedrito, nunca más lo verían porque había muerto. Pero Pedrito no había muerto, sino que continuaba en su cueva sin dejarse ver por nadie, porque sentía mucha vergüenza de verse pelado como un ratón. De noche bajaba a comer y subía enseguida, de madrugada descendía de nuevo muy ligero, e iba a mirarse en el espejo de la cocinera, siempre muy triste porque las plumas tardaban mucho en crecer. Hasta que por fin un día o una tarde la familia sentada a la mesa a la hora del té, vio entrar a Pedrito muy tranquilo, balanceándose como si nada hubiera pasado. Todos se querían morir, morir de gusto cuando lo vieron bien vivo y con lindísimas plumas. Pedrito Lorito, le decían. ¿Qué te pasó, Pedrito? ¿Qué plumas brillantes que tiene el lorito? Pero no sabían que eran plumas nuevas y Pedrito, muy serio, no decía tampoco una palabra. No hacía sino comer pan mojado en té con leche, pero lo que es hablar, ni una sola palabra. Por eso el dueño de casa se sorprendió mucho cuando la mañana siguiente el loro fue volando a pararse en su hombro, charlando como un loco. En 2 minutos le contó qué le había pasado: un paseo al Paraguay, su encuentro con el tigre y lo demás, y concluía cada cuento cantando. Ni una pluma era la cola de Pedrito, ni una pluma, ni una pluma. Y lo invitó a ir a cazar al tigre entre los dos. El dueño de casa, que precisamente iba a ese momento a comprar una piel de tigre que le hacía falta para la estufa, quedó muy contento de poderla tener gratis. Y volviendo a entrar en la casa para tomar la escopeta, emprendió junto con Pedrito el viaje al Paraguay. Convinieron en que cuando Pedrito viera al tigre, lo distraería charlando para que el hombre pudiera acercarse despacito con la escopeta. Y así pasó. El loro, sentado en una rama del árbol, charlaba y charlaba, mirando al mismo tiempo a todos lados para ver si veía al tigre. Y por fin sintió un ruido de ramas partidas y vio de repente debajo del árbol 2 luces verdes fijas en él. Eran los ojos del tigre. Entonces el loro se puso a gritar: lindo día, rica papa, rico té con leche, ¿quieres té con leche? El tigre, enojadísimo al reconocer aquel loro pelado que él creía haber muerto y que tenía otra vez lindísimas plumas, juró esa vez no se le escaparía, y de sus ojos brotaron 2 rayos de ira cuando respondió con su voz ronca: acércate más, soy sordo. El loro voló a otra rama más próxima, siempre charlando. Rico pan con leche está al pie de este árbol. Al oír estas últimas palabras, el tigre lanzó un rugido y se levantó de un salto. ¿Con quién estás hablando? Bramó. ¿A quién le has dicho que estoy al pie de este árbol? A nadie, gritó el loro. Buen día, Pedrito, la pata lorito. Y seguía charlando y saltando de rama en rama y acercándose, pero él había dicho: está al pie de este árbol, y para avisarle al hombre que se iba arrimando bien agachado y con la escopeta al hombro. Y llegó un momento en que el loro no pudo acercarse más, porque si no, caía en la boca del tigre, y entonces gritó: rica papa, atención. Más cerca aún, rugió el tigre, agachándose para saltar. Rico té con leche, cuidado, va a saltar. Ya. Y el tigre saltó, en efecto. Dio un enorme salto que el loro evitó, lanzándose al mismo tiempo como una flecha en el aire. Pero también en ese mismo instante el hombre que tenía el cañón de la escopeta recostado contra un tronco para hacer bien la puntería, apretó el gatillo y 9 balines del tamaño de un garbanzo, cada uno, entraron como un rayo en el corazón del tigre, que lanzando un bramido que hizo temblar el monte entero, cayó muerto.
Pero el loro, que gritos de alegría daba, estaba loco de contento porque se había vengado, y bien vengado, del feísimo animal que le había sacado las plumas. El hombre estaba también muy contento porque matar a un tigre es cosa difícil, y además tenía la piel para la estufa del comedor. Cuando llegaron a la casa, todos supieron porque Pedrito había estado tanto tiempo oculto en el hueco del árbol, y todos lo felicitaron por la hazaña que había hecho. Vivieron en adelante muy contentos, pero el loro no se olvidaba de lo que le había hecho el tigre, y todas las tardes cuando entraban en el comedor para tomar el té, se acercaba siempre a la pie del tigre tendida delante de la estufa y lo invitaba a tomar té con leche. Rica papa, le decía, ¿quieres té con leche? La papa para el tigre. Y todos se morían de risa, y Pedrito también. La guerra de los yacarés. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. Despiértate, le dijo. ¡Hay peligro! ¿Qué cosa?, respondió el otro alarmado. No sé, contestó el yacaré que se había despertado primero. Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud porque el ruido crecía y crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chascas en el río como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino 2 dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: yo sé lo que es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae para atrás. Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza y gritaban: es una ballena, ahí viene la ballena. Pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. No tengan miedo, les gritó, yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros, siempre tiene miedo. Con la cual los yacarés chicos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro, y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo, y golpeando el agua que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena. Eso no es una ballena, le gritaron en las orejas, porque era un poco sordo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco el hombre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado, no encontraron un solo pescado. Todos habían ido asustados por el ruido del vapor, no había más pescados. ¿No les decía yo?, dijo entonces el viejo yacaré. Ya no tenemos nada que comer, todos los pescados se han ido, esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo. Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo el vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. Sí, un dique, gritaron todos.
nadando a toda fuerza hacia la orilla. Hagamos un dique. Enseguida se pusieron a hacer el dique, fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tenían encima de la cola, los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a 1 metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos se oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique, y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió el vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron: ¡Ey, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique. Nos están estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos, no podemos pasar, es lo que queremos, saquen el dique. No lo sacamos. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después: ¡Yacarés! ¿Qué hay? Contestaron ellos. ¿No lo sacan? No, hasta mañana entonces, hasta cuando quieran. Y el bote volvió al vapor mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre habían pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? Ese también quería pasar. No iba a pasar, ¿no? Ni ese, ni otro, ni ningún otro. No, no, no va a pasar, gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y también como el otro bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y 8 marineros. El oficial gritó: yacarés! ¿Qué hay? Respondieron estos. ¿No sacan el dique? No, no, no. Está bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a echar a piques, a cañonazos. Contestaron los yacarés, y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré, sabio que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés: ¡Escóndanse bajo el agua ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos, con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca del humo, sonó un terrible estampido y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. 2 o 3 troncos volaron hechos pedazos y enseguida cayó otra bala y otra más, y cada una hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique. Hasta que no quedó nada del dique, ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara. Todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado, y los yacarés, hundidos en el agua con los ojos y la nariz solamente afuera, vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: hagamos otro dique mucho más grande que el otro. Y en esa misma tarde hicieron otro dique con troncos inmensos. Después se acostaron a dormir cansadísimos y estaban durmiendo todavía al día siguiente cuando el buque de guerra llegó otra vez y el bote se acercó al dique. ¡Ey, yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. Saquen ese otro dique. No lo sacamos. Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro. Deshagan si pueden. Y hablaban así con orgullo porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después el buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido la bala reventó en el medio del dique porque esta vez habían tirado con granada. La granada reventó contra los troncos
hizo saltar, despedazó, redujo astillas, las enormes vigas, la segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire y así fueron deshaciendo el dique y no quedó nada del dique, nada, nada. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés y los hombres se hacían burlas tapándose la boca. Bueno, dijeron entonces los yacarés, saliendo del agua. Vamos a morir todos porque el buque va a pasar siempre y los pescados no volverán. Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces, todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo y aunque está muy enojado con nosotros, los yacarés tienen un buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés habían comido a un sobrinito del surubí y este no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí que vivía en una gruta grandísima en la orilla del río Paraná y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo y el dueño del torpedo era uno de esos. ¡Ey, surubí! Gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? Contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo, soy yo, surubí, soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. Ah, no, no te había conocido, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasó por nuestro río y espanta a los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado, hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El surubí al oír esto pensó un largo rato y después dijo, está bien, les prestaré el torpedo aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Ninguno sabía y todos callaron. Y está bien, dijo el surubí con orgullo, yo lo haré reventar y yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje, los yacarés se ataron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, de la cola de este al cuello de aquel, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra. El inmenso surubí empujó al torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara. Y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se habían concluido, el surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré y así emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban corriendo por la costa, subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras, corriendo siempre y arrastrando al torpedo que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida, pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez y el bote con el oficial y 8 marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. ¡Ey, yacarés! Gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. ¡Saquen ese dique! ¡Nunca! ¿No lo sacan? ¡No! Bueno, entonces, oigan, dijo el oficial, vamos a deshacer este dique y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos, como ese viejísimo yacaré que veo allí y que no tiene sino 2 dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo, es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos son rotos, pero usted sabe qué van a comer mañana estos dientes, añadió abriendo su inmensa boca. ¿Qué van a comer? A ver, respondieron los marineros.
A ese oficialito, dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco. Entre tanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a 4 yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla, dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique, gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo. ¡Suelten el torpedo, ligero, suelten! Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo, y en ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo, y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba ya al buque y los hombres que estaban en él lo vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro y reventó. No es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo. Reventó y partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a 4 cuadras y cuadras de distancia chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar como el agujero abierto por la granada a los hombres, muertos, heridos y algunos vivos por la corriente del río arrastraba. Se treparon amontonados en los 12 troncos que quedaban a ambos lados del boquete, y cuando los hombres pasaban por allí se burlaban tapándose la boca con las patas. No quisieron comer a ningún hombre, aunque bien lo merecían. Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! En 2 golpes de boca se lo comió. ¿Quién es ese?, preguntó un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que lo iba a comer y se lo había comido. Los yacarés sacaron el resto del dique que para nada servía, ya puestos que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo por bajo las aletas y del extremo de sus grandes bigotes prendió los cordones de la espalda. Como la piel de surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó 1 hora pasando y repasando ante los yacarés que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su pareja, los pescados volvieron también, los yacarés vivieron y viven todavía muy felices porque se han acostumbrado al fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quisieron saber nada de buques, de guerras. Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, leída por Raúl Catari.